El oficialismo podría dar media sanción en el Senado a la ley que amplía la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Se trata de un proyecto al que se opone Juntos por el Cambio y que es impulsado a pesar de los pedidos de diálogo de la oposición al gobierno. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara de Senadores está debatiendo el proyecto del oficialismo para reformar la Corte Suprema. La iniciativa, que se votará alrededor de las 22, propone aumentar de 5 a 15 los miembros del máximo tribunal con un esquema federal. Juntos por el Cambio denunció que el Frente de Todos busca disciplinar a la justicia y adelantó que votará en contra. La justicia rechazó excarcelar a Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, y va a continuar detenida en la causa en la que ambas están acusadas por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fallo del tribunal se produjo luego de que la querella de la vicepresidenta solicitara negar el beneficio a Díaz, ya que aún se investiga su posible participación criminal en el hecho. Y en un plenario de comisiones, los diputados empezaron a tratar los proyectos de protección y uso racional de los humedales. Después de más de 3 horas de debate, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para intentar unificar posiciones y poder emitir un dictamen. Las organizaciones ecologistas reclaman una sanción rápida. El llamado a la movilización de reservistas por parte del gobierno ruso generó un éxodo de ciudadanos que buscan evitar la guerra. Los sitios web de venta de aéreos indican que todos los vuelos directos desde Moscú a países donde no piden visa están agotados hasta el día sábado y los precios se dispararon por encima de los $5.000. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Honduras de este viernes. El ET no confirmó el equipo y dejó en claro su preocupación por los futbolistas lesionados. Además, se refirió al armado de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que todos los jugadores citados pueden estar en Qatar. Desde hace casi 6 horas, la Cámara de Senadores está debatiendo el proyecto del oficialismo para reformar la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa original aumentaba de 5 a 25 los jueces del máximo tribunal, pero en las últimas horas el oficialismo acordó bajar a 15 el número de los integrantes. El Frente de Todos consiguió el quórum con la presencia de 34 legisladores y 3 aliados, mientras que Juntos por el Cambio ingresó al recinto una vez que comenzó el debate. Ante la ausencia de Cristina Kirchner, la sesión especial fue iniciada por la titular provisional, Claudia Ledesma Abdala, y los senadores de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa, argumentando que se está buscando disciplinar a la justicia y se evita debatir otros temas. En este sentido, Martín Lustó le recriminó al oficialismo que convoque al diálogo, pero no impulse acuerdos previos para tratar esta ley. En tanto, desde el Frente de Todos afirmaron que el máximo tribunal se encuentra degradado y aseguraron que la modificación permitirá que haya una composición federal. Está previsto que el debate por la reforma de la Corte Suprema se extienda por algunas horas más. Y en el Congreso Nacional está nuestra compañera Lina Ramírez García con más detalles. Hola, Lina. ¿Cómo te va, Agustina? Buenas noches. En este momento expone el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, y quedan 4 oradores más en esta jornada que se extendió por lo menos 6 horas. Una jornada que, como vos indicabas, ¿no?, es una propuesta del Frente de Todos que busca de alguna forma ampliar el número de miembros de la Corte Suprema a 15. Una jornada que
se dio, por supuesto, con fuertes cuestionamientos de parte de la oposición, quienes aseguraban a través de sus discursos que estuvimos escuchando que esta ampliación de la Corte representa un atentado un poco así contra la justicia y que además no hace parte de los debates que realmente necesita la sociedad argentina. Un proyecto que inició al principio con una primera propuesta de parte de 25 gobernadores peronistas que hacían referencia a ampliar la Corte a 25 y finalmente, por falta de acompañamiento de algunos miembros del oficialismo, se llevó adelante esa propuesta de que la ampliación sea a 15 miembros en total. Te digo que por lo menos a las 22, según escuchamos en este lugar, según estuvimos escuchando, se votaría y en caso de que se consiga la media sanción a través de este quórum, seguiría su camino a diputados, en donde el bloque del PRO ya adelantó que no acompañará. Estuvimos hablando con senadores oficialistas, con senadores opositores, quienes nos mostraron su postura al respecto y si te parece escuchamos un poco lo que nos dijeron hace unos instantes. Se propuso de la exposición de los invitados llevarlo a 15 miembros. Hay consenso, nuestro interbloque está integrado por 2 bloques, unos que tienen una mirada desde provincias sin gobernadores y otro bloque que tienen una mirada con gobernadores. Es negativa, ¿no? Es negativa ampliar la Corte a 15 miembros, a 25 miembros, a 16 miembros, todos los proyectos que han tenido el frente de Todos. La sospecha que está detrás, que la ampliación de la Corte sea para poner jueces adictos. Con lo cual creemos que está fuera de tiempo y lugar, está fuera de la agenda de la mayoría de los argentinos. El tema del bolillero es porque empezamos con un proyecto de 9, de 5, de 16, de 15, de 25, entonces parecía que estábamos sorteando los jueces y eso marca lamentablemente, más allá de que pueda ser risueño, la falta de respeto hacia el tratamiento de una ley tan importante como es ni más ni menos que fijar la conducción del Poder Judicial de la Nación. En un plenario de comisiones, los diputados empezaron a tratar los proyectos de protección y uso racional de los humedales. Después de más de 3 horas de debate, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para intentar unificar las posiciones. En la Cámara de Diputados se presentaron al menos 10 iniciativas que proponen un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los humedales. La mayoría de los proyectos plantea un inventario nacional con las ubicaciones, las características y las funciones que tienen estos espacios. El oficialismo y la oposición establecieron un cuarto intermedio para que los titulares de cada comisión intenten ahora unificar las propuestas. También acordaron que en el plenario del próximo jueves no haya expositores invitados para poder emitir dictamen ese mismo día. Desde la Federación Agraria y las Confederaciones Rurales Argentinas cuestionaron que se hayan acortado los plazos del debate. Y el reclamo de los ambientalistas para tratar la ley de humedales se intensificó en las últimas semanas debido a los incendios en la zona del Delta del Paraná. Esta mañana los manifestantes se concentraron frente al Congreso Nacional mientras se realizaba un plenario en diputados. Pedían que hoy se firmara dictamen y como eso no ocurrió, mañana continuarán las manifestaciones. Solamente en lo que va del año ya se quemaron más de 170.000 hectáreas en el Delta del Paraná. Muchos humedales arden y por eso cientos de personas se reunieron frente a las distintas puertas del anexo de la Cámara de Diputados para exigir que el plenario de comisiones que trabaja en el proyecto avance para que el texto llegue al recinto. En su momento hemos presentado un proyecto de ley de humedales ya. Ahora ocurre que hace más de 10 años que se vienen presentando distintos proyectos y no sale la ley. Hay un 21% de territorio nacional que son humedales, que hacen al agua, a la vida, digamos, en contra de la muerte. Entonces se junta la sequía que hay en el caso del Delta, bueno, Rosario y demás, ¿no? La sequía que crece a nivel mundial por el calentamiento global y todo lo que es las quemas, bueno, ahí están, ¿no es cierto? El humo, personas internadas, personas que se han tenido que ir a vivir a otro lado por las quemas. Y justamente en relación a los incendios, los fuegos que arden en Rosario son el contexto más crudo del reclamo por la ley de humedales.
Sebastián se vistió de abeja para homenajear a la naturaleza y llegó desde Rosario. Rosario está viviendo directamente las consecuencias de las quemas, de un ecocidio del humedal. En este último tiempo Rosario ha vivido las consecuencias gravísimas de respirar ese humo tóxico y de muerte del humedal, ¿no? Los movimientos ambientalistas y los partidos que acompañan el reclamo hacen hincapié en los incendios y en los modelos de producción. Es la pregunta del millón, ¿por qué en nuestro país hay tantos incendios en los últimos años? Y la relación directa está dada por el modelo productivo extractivista que se desarrolla en nuestro país hace décadas. Para que sea ley, la Cámara de Diputados debería darle media sanción al texto antes de fin de año para que el proyecto pueda pasar al Senado el año que viene. En el marco del juicio por la causa vialidad, el ministro de Justicia, Juan Martín Soria, señaló que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deberían estar preocupados porque podrían ser investigados por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Mañana, Cristina Kirchner hablará en el cierre de los alegatos de su defensa. Cuando un ministerio público fiscal funciona, personajes como Luciani o Mola, los fiscales, en este momento deberían estar ya preocupados porque deberían estar siendo investigados por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal por haber incumplido con sus deberes como fiscales de la ley orgánica, entre diversas faltas graves que están sujetas a distintos tipos de sanciones, incluida incluso la remoción. Luciani y Mola tergiversaron prueba en sus alegatos, violaron el deber de objetividad en todo su accionar, y eso es un actuar con grave negligencia. La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz. De esta forma, continuará detenida en la causa en la que ambas están acusadas por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fallo del tribunal se produjo luego de que la querella de la vicepresidenta solicitara que se le negara el beneficio a Díaz. El pedido de los abogados de la vicepresidenta afirmaba que sería enormemente dañino liberarla en este momento cuando aún se investiga su posible participación criminal en este hecho. Mata a quien vos quieras y oculta las huellas, le recomendó Agustina Díaz a Brenda Uliarte. El mensaje surgió durante una audiencia realizada esta mañana ante la Cámara Federal, donde la querella de la vicepresidenta pidió que se le negara el beneficio de la excarcelación a Díaz. Desde ayer, una sede del Ministerio de Trabajo de la Nación permanece tomada por gremialistas de fábricas de neumáticos por reclamos salariales. Además, bloquearon la avenida Callao durante todo el día. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático visibiliza por estas horas un conflicto salarial que empezó hace 5 meses con las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone. Se han tomado medidas como de paro, como de bloqueo, y la producción, desde ya que producto de las medidas de fuerza que venimos llevando adelante, han bajado un poco. Por ahora no alcanzamos el 66, sino que es una paritaria que tiene una revisión salarial donde las empresas ofrecen un 16% hace más de 4 meses. El día de ayer dieron un paso más, que intentando cerrar, dar por cerrada, digamos, la revisión salarial con el 16%, algo que ya fue rechazado innumerables veces por el gremio, y además ofreciendo un 38% para la paritaria nueva que iniciaba en julio de este año. Obviamente que está muy lejos de lo que está proyectado de inflación. Pero el punto más conflictivo tiene que ver con las horas trabajadas los fines de semana. Y que se paguen las horas al 200% por los fines de semana, un reclamo que tiene mucha historia, que se ha quitado esa medida que teníamos nosotros, que se pagaban las horas al 200 en los años 90 y fue a partir del 2000 una conquista que ha ganado la patronal para generar más ganancias. El largo conflicto se agravó anoche cuando 9 gremialistas tomaron el 4º piso de esta sede del Ministerio de Trabajo. Su titular, Claudio Moroni, dijo que en este contexto no va a haber más negociaciones. Mientras los sindicalistas seguían atrincherados, Callao al 100 se mantuvo bloqueada todo el día por trabajadores, el Polo Obrero y otras agrupaciones. Para pasar las horas, tampoco faltó la música y el baile.
ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se reunió con las autoridades de la Unión Industrial Argentina y al finalizar el encuentro, que duró más de 3 horas, Massa se retiró sin hacer comentarios. En tanto, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, señaló que la reunión tuvo como foco las importaciones de bienes intermedios y moderar las importaciones de bienes finales. Con respecto al dólar, el empresario señaló que el gobierno pidió ayuda para coadministrar las divisas y que alcancen para los insumos de la producción, aunque aclaró que hay ansiedad y hay preocupación por este tema. Sobre el tema dólares, es un tema que tenemos que ir visualizando todos. Hay un dato positivo, recién le informaron que ya se habían cumplido los 5.000 millones de dólares de la meta con el tema dólar soja, que parece muy importante, que además en sus conversaciones, ustedes saben, en Estados Unidos había hablado con el BID y otras instituciones de crédito, hay pasos que ha conseguido cubrir. Nos transmite también el mensaje, y lo comprendemos, de que también nosotros tenemos que ayudar a coadministrar esas divisas para que alcancen para nuestros insumos. Mañana comienza a regir el aumento en la tarifa del subte. El viaje, que hasta hoy cuesta 30 pesos, va a pasar a valer 42 pesos. O sea, un 40% de aumento. En tanto, el premetro va a pasar de costar 15 pesos por viaje. Continuarán vigentes los descuentos de entre 20 y 40% para viajeros frecuentes y también las rebajas por combinación de distintos transportes públicos que otorga la red SUBE. Después de la pausa, Hugo Ibarra probó el equipo para el partido de mañana frente a Godoy Cruz por la Liga Profesional. 1000 hinchas ceneices agotaron las entradas para el partido de Mendoza. Además, aumenta la cantidad de ciudadanos rusos que salen del país luego de la convocatoria a reservistas. Estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20:30. Alrededor de 15.000 docentes porteños se adhirieron hoy al paro convocado por la UTE y ADEMIS en contra de las jornadas de capacitación trasladadas a los días sábados. 4 de los 17 gremios docentes de la ciudad adhirieron al paro, que dejó sin clases a cientos de estudiantes de las escuelas porteñas. Los educadores reclaman que se respete la jornada laboral de lunes a viernes y que no se les obligue a cumplir jornadas extraordinarias los días sábados. También rechazan recuperar el feriado nacional del 2 de septiembre, día que el gobierno porteño calificó como perdido. Por su parte, la titular de la cartera de Educación, Soledad Acuña, rechazó esta medida y apuntó contra los sindicatos que convocaron al paro. El argumento que ellos dan es que la jornada laboral es de lunes a viernes y que no se puede obligar a trabajar un día adicional. Nosotros lo que estamos planteando es, en un escenario extraordinario, como es la pospandemia, y donde los docentes también necesitan capacitarse para estar preparados para estos desafíos del aula, esto lo que busca es compatibilizar todas las necesidades de los estudiantes, de las familias y de formación de los docentes. Entendiendo que no le pedimos ningún sacrificio a nadie porque es algo rentado. Este mismo sindicato que acá nos hace paro, no lo escucho en provincia de Buenos Aires con Baradel reclamando que la provincia no capacite a sus docentes. En provincia de Buenos Aires, Baradel no reclama que sus docentes reciban capacitación gratuita y en servicio. No. Baradel no exige en provincia que les capaciten a los docentes, pero en ciudad nos hacen paro porque les queremos pagar y capacitar. El gobierno porteño implementó códigos QR de seguridad en el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Este nuevo canal de atención a distancia va a permitir denunciar delitos de forma inmediata y a través del celular. Los códigos QR de seguridad estarán habilitados en una primera etapa en las 32 líneas de colectivos que tienen todos los trayectos en la ciudad y también en los taxis. El objetivo es que todos los usuarios puedan denunciar delitos de cualquier índole y de manera online. En una segunda fase se implementará en el resto de las 103 líneas que circulan por la capital. Los usuarios tendrán que escanear el código con su celular y se les desplegará un formulario para poder realizar la denuncia. De esta forma, las personas
no tendrán que dirigirse hasta una comisaría y se les va a facilitar este trámite. Para nosotros es muy importante que la gente denuncie. Nosotros necesitamos tener los datos para saber cómo abordar los diferentes tipos de modalidades de los delitos. Y ahora lo que estamos haciendo es pegar estos QR en el transporte público, los van a ver en los colectivos, en los taxis. Y la idea es que esto se escanee, entra a un micrositio donde no solo el vecino, la vecina de la ciudad y las millones de personas que ingresan a la capital federal van a tener información sobre seguridad, sino también la posibilidad de realizar la denuncia. La Policía Federal detuvo a 16 personas en un centro de rehabilitación llamado La Razón de Vivir, acusados de presunta reducción a la servidumbre y abandono de persona. La clínica funcionaba sin habilitación. De acuerdo a una serie de denuncias, los pacientes eran esclavizados y puestos a trabajar en diversos oficios, mientras que vivían en condiciones infrahumanas, en ranchos y en casillas. Unos 200 pacientes están siendo evaluados para determinar qué centro es el más adecuado, según el caso, para su traslado. Y entre los imputados se encuentra el conductor de televisión, Marcelo Teto Medina, acusado de ser el operador y de prestar su imagen para captar a las víctimas. Este es el momento en el que explotaba un tanque de almacenamiento de hidrocarburos en Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. 3 personas murieron a causa del siniestro. El estallido comenzó esta madrugada por un incendio en una refinería de la empresa New American Oil en el parque petroquímico de esa localidad. El fuego se extendió a toda la planta y afectó a algunos camiones de estacionamiento. Recién durante el mediodía, los bomberos lograron extinguir las llamas. La refinería había sido intimada la semana pasada por la Subsecretaría de Ambiente Provincial por no corregir irregularidades que habían sido detectadas en una inspección. El llamado a la movilización emitido ayer por parte del gobierno ruso generó un éxodo de ciudadanos que buscan eludir la guerra. Los sitios web de venta de pasajes aéreos indican que todos los vuelos directos desde Rusia a países donde no piden visa están agotados, como mínimo hasta el día sábado. Los vuelos a países como Armenia, Turquía, Serbia y Azerbaiyán se agotaron por completo. Los precios de los últimos boletos de avión para salir de Moscú se habían disparado por encima de los $5.000. Un ticket de Moscú a Estambul superó los $3.000, cuando antes del anuncio ese vuelo costaba alrededor de 350. Los ciudadanos masculinos mayores de edad que buscan eludir la guerra se acumularon en las fronteras con Georgia, Finlandia, Kazajistán y Mongolia. Ayer, según datos oficiales, casi 5.000 rusos llegaron a Finlandia por la frontera. Según los datos de Google Trends, la pregunta ¿cómo salir de Rusia? Alcanzó el nivel más alto ayer en la noche. Y ayer también el ministro de Exteriores ruso asistió a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Su vuelo tardó más de 12 horas, ya que el avión tuvo que evitar el espacio aéreo que varios países le restringieron el paso a los aviones rusos debido a la guerra en Ucrania. Sergei Lavrov se hizo presente en el recinto solo para su discurso y evitó escuchar a líderes que emitieron críticas a su gobierno. En su intervención, el funcionario defendió la invasión e involucró a Occidente en el conflicto por incentivar los ataques a Rusia. Сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права. Неудивительно, что вооруженные силы Украины и нацбатальоны применяют тактику террористов, используя мирных жителей в качестве живого щита. Преднамеренное разжигание этого конфликта коллективным Западом тоже остается безнаказанным. Ну, действительно, не будете же вы, господа, сами себя наказывать.
En su discurso para la Asamblea, Zelensky descartó un cese de las hostilidades y pidió la creación de un tribunal especial para castigar los crímenes rusos. Además, resaltó la necesidad de generar un fondo para compensar los daños provocados por la invasión. Para este año, el gobierno ucraniano estima una reducción del PBI de entre el 35 y el 40%. Europe wants peace. The world wants peace. And we have seen who is the only one who wants war. There is only one entity among all UN member states who would say now, if he could interrupt my speech, that he's happy with this war. They talk about the talks but announce military mobilization. They talk about the talks but announce pseudo-referendums in the occupied territories of Ukraine. Se filtró un informe del Estado Mayor Conjunto chileno que deja al descubierto la posición del gobierno frente a Argentina. El reporte, titulado Informe de Estimación de Riesgo de Amenazas, plantea un 46% de probabilidades de que se produzcan alteraciones en las relaciones diplomáticas entre Chile y la Argentina. Se describe a Alberto Fernández como un mandatario que tiene la costumbre de inmiscuirse en la política doméstica de los vecinos por haber apoyado a Lula en Brasil y haber conversado en reiteradas oportunidades con Sebastián Piñera. Además, el documento enfatiza que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas argentinas están desarrollando un plan para robustecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Honduras de este viernes. El DT no confirmó el equipo y dejó en claro su preocupación por los futbolistas que están lesionados. Pero además se refirió al armado de la lista definitiva para el Mundial Qatar 2022 y aseguró que todos los jugadores citados pueden estar en Qatar. Este equipo, juegue quien juegue, juega de la misma manera. Intentamos y creo que a lo mejor en uno de estos partidos intentaremos hacer a lo mejor algo diferente, incluso lo entrenamos por si en algún momento del Mundial se tiene que hacer, pero siempre respetando la idea de juego de los jugadores que tenemos de buen pie y juntar jugadores en el centro del campo que jueguen bien. Lo más importante es eso, las dudas, que si es que hay duda, no es en base a rendimiento, sino en base a realmente qué es lo que me va a servir en el Mundial. Barra probó este jueves un equipo con bajas y con cambios para el partido de mañana ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 21 de la Liga Profesional. Marcos Rojo no estaría desde el arranque del partido por una molestia muscular y su lugar lo ocupará el juvenil Gabriel Aranda. Darío Benedetto viene de recuperarse de un problema estomacal y no podrá estar en el partido. Será Luis Vázquez el centro delantero. Y tampoco estarán presentes Luis Advíncula y Carlos Zambrano, que viajaron con la selección de Perú, al igual que Frank Fabra con Colombia. En su lugar ingresarán Chelo Weingart, Roncaglia y Sandés. Y a pesar de la lluvia, más de 1000 hinchas ceneices colmaron las cercanías del Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza para comprar su ticket y poder estar presentes este viernes en el encuentro ante Godoy Cruz. Los simpatizantes esperaron 3 días bajo la lluvia y el frío, con fogatas improvisadas y envueltos en frazadas para conseguir entradas que se agotaron en las últimas 24 horas. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el clima del tiempo está despejado, la temperatura es de 13 grados. Veamos qué pasa para mañana, que ya es viernes y estamos cerca del fin de semana. Mañana amanece soleado, pero con frío. La mínima va a rondar los 7 grados.
Ya por la tarde la máxima va a subir, alcanzando los 21 grados y va a ser una tarde bastante agradable, aunque un poco nublada. Veamos qué va a pasar por la noche. El cielo se va a mantener despejado y la temperatura va a rondar los 15 grados. Va a ser un viernes con una temperatura bastante agradable, así que vamos a poder disfrutar mucho. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, que ya llega Daniel Santa Cruz con todo el análisis que dejó la jornada. Y mañana nos reencontramos en más noticias a las 20:30. Chau.